Hace pocos días Italia anunció la cesión temporal a Grecia de un fragmento del Partenón que está en un museo de Sicilia. El asunto forma parte de un debate mucho más amplio, el de si los grandes museos deben devolver las piezas a los países de los que proceden. Muchas de esas polémicas se centran en Reino Unido. En el Museo Británico cuenta con frisos del Partenón reivindicados por Grecia, con la piedra Rosetta con la que descifraron los jeroglíficos egipcios, o importantes piezas que reivindica Nigeria. En el Louvre, en París, pasa lo mismo con piezas de la antigua Grecia, como la Victoria de Samotracia o del antiguo Egipto. La isla de los museos en Berlín es otro buen ejemplo. En sus centros hay piezas reivindicadas por Turquía, por Irak o Egipto. O Estados Unidos, ahí hay casos similares. Hay, por ejemplo, monasterios enteros que se llevaron desde Europa. Hay un monasterio de Segovia en Miami. Y nos vamos a fijar también en España, con reivindicaciones, sobre todo entre administraciones. Comenzamos en el Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Es un claro ejemplo del expolio por parte de Reino Unido y de otras naciones. Muchas partes se desmontaron y viajaron a Londres. El Museo Británico contiene partes del friso y esculturas que un embajador, Lord Elgin, consiguió a principios del siglo XIX, cuando Grecia estaba bajo control del Imperio Otomano. El Museo Británico es sin duda uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad de Londres. Hacen falta varios días para visitar su extraordinaria colección de antigüedades y obras maestras del arte universal. Pero la gran mayoría no son británicas y muchos países exigen su vuelta a casa. Aquí están, por ejemplo, la piedra Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, el busto de Ramsés II y, desde luego, los 75 metros del friso del Partenón, el gran emblema de la cultura clásica griega que a comienzos del siglo XIX se trajo hasta Londres un oficial británico y que el gobierno griego lleva décadas reclamando. Esta semana el rotativo The Times publicaba un editorial abogando por la unificación del legado de Grecia. Pero preguntado por Televisión Española, el museo ha respondido únicamente por escrito, argumentando que las esculturas deben permanecer donde están porque la amplitud y profundidad de la colección es un recurso único para explorar la riqueza, diversidad y complejidad de toda la historia humana. Esta semana se producía la repatriación desde Italia a Atenas de una pieza del friso. El gesto allana el camino para que el Museo Británico se decida a dialogar, para encontrar una solución que sea satisfactoria para ambas partes, confía el primer ministro griego. Así se lo pidió también la UNESCO en octubre. El propio Boris Johnson defendió, siendo estudiante, que las esculturas habían sido pirateadas, aunque ahora como primer ministro sostiene que el Reino Unido es su legítimo propietario. En Francia, el debate sobre las piezas históricas va más allá, porque el presidente Macron ha apoyado la devolución de patrimonio fundamentalmente a África, donde París ha tenido una gran presencia históricamente con sus colonias. Hace unos meses se devolvieron tesoros a Benín, por ejemplo, pero este museo que ven detrás de mí, el Louvre, en París, sigue conteniendo piezas importantes de diferentes partes del mundo. En el Louvre, entre todas las obras que hay de muchas partes del mundo, nos fijamos en esta, en la Venus del Milo, porque la ciudad de Melos la reclamó. Pero los gobiernos de Grecia nunca han dicho nada y además aquí aseguran que se adquirió conforme a la legislación de la época. En Francia hay una ley reciente de restitución de arte. Solo se devuelven las que fueron expoliadas y si la pide formalmente el gobierno del país que la reclama. Y eso, nos aseguran fuera de cámara, no ha pasado nunca con ninguna de las obras del Louvre. Y en el Louvre nos quedamos porque aquí encontramos otro tipo de robos o de expolios. Los que hicieron los nazis y que Francia recuperó tras la Segunda Guerra Mundial. Guardamos unas 1.752 obras, nos cuenta Sébastien Allard, el director de pintura del museo. 40 de ellas se exponen en estas dos salas para dar a conocer esta realidad y que posibles herederos puedan reclamarlas. Cada una de ellas tiene un número, corresponde al del inventario que en su día hizo una funcionaria que trabajaba para los nazis. Nos vamos a otro espacio. En este museo que en Branly de París, en el que nos encontramos, está la mayor exposición de arte permanente de obras de América Latina, Asia, Oceanía y África. Para que se hagan una idea, solo aquí hay 70.000 objetos africanos. No quiere decir que todos fuesen robados o expoliados cuando países africanos eran colonias de Francia. Pero de aquí, a finales del año pasado, salieron 26 piezas que Francia devolvió
al Reino de Benín. Este país africano las pidió formalmente en 2016 al gobierno galo. Y 5 años tardó la devolución. Un equipo formado por investigadores de ambos países tuvo que comprobar que Francia robó estas obras en 1892 del palacio del entonces reino de Dahomey. Aquí dicen que la mayoría de los fondos del museo son donaciones o regalos, pero otros países como Madagascar, Senegal o Malí han reclamado formalmente algunas obras. Alemania no fue una gran potencia colonial, pero los museos del centro de Berlín han conseguido piezas muy relevantes que también son objeto de polémica, como este altar de Pérgamo, la ciudad de la antigua Grecia, que hoy estaría en territorio turco. Turquía pide la entrega de este conjunto escultórico y arquitectónico que se hizo en honor a los dioses griegos. Se construyó unos 200 años antes de Cristo. El director del Museo Etnológico de Berlín, profesor Lars Christian Koch, nos muestra las piezas que se van a devolver a Namibia por ser fruto de un robo y genocidio a principios del siglo XX. Será la siguiente devolución tras los 500 bronces de Benín que se van a devolver a Nigeria en los próximos meses, cuando se llegue a un acuerdo para intercambio y cooperación. Alemania abre sí la puerta a la devolución del arte colonial robado. Otra cosa son la devolución de las grandes piezas de la potente arqueología alemana de los últimos 200 años. Hemos hablado con el profesor Passinger, que es presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, una de las instituciones culturales más importantes del mundo y de la que dependen los 16 grandes museos estatales de Berlín. La investigación de la procedencia es muy importante. Sí, la adquisición de objetos estaba combinado con fuerza militar, con fuerza de tropas coloniales, con genocidio, como en el actual Namibia, etc. Entonces nosotros hemos dispuesto de devolver objetos, pero no todos los objetos que en los últimos siglos han venido a Europa, a museos europeos, automáticamente, solo por un contexto colonial que nosotros consideramos como adquirido ilegalmente. Claro, es importante la seguridad de los objetos, pero el argumento que no podemos devolver objetos a un cierto país africano porque no tienen museos modernos no es válido. Yo creo que es importante que los países europeos y Alemania estén dispuestos a devolver estos objetos, de hablar de esa problemática, pero de decidir cada caso en sí mismo. Y en diálogo, eso es muy importante, porque para mí y para nosotros la restitución de objetos no es el final de la historia, es el principio. Estados Unidos también es el destino de muchas piezas preciadas, algunas de ellas españolas. Esta inmensa reja de la Catedral de Valladolid está en el Museo Metropolitan de Nueva York. La adquirió el gran magnate de la comunicación Randolph Hearst. 15 metros por 12 de reja que se vendieron en 1929 sin tener en cuenta su valor histórico. Fue un cerrajero quien hizo de perito y se fijó el precio al peso. Es solo un ejemplo porque en Miami podemos encontrar un monasterio entero de Segovia. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado. Ese hombre era William Randolph Hearst, el multimillonario estadounidense y magnate de los medios que inspiró la película Ciudadano Kane. Hearst fue también un comprador compulsivo de arte y con pocos escrúpulos. En 1925 se le antojó el claustro medieval del monasterio de Sacramenia, en Segovia. Pagó a los dueños $40.000, lo hizo desmontar y meterlo en 10.000 cajas que fueron enviadas a Nueva York. Durante años, las cajas se quedaron en un almacén, hasta que dos empresarios en los años 50 se hicieron con todo el lote por $20 millones y el monasterio se trasplantó nada menos que al municipio de Miami Beach. Y así fue como esas miles de cajas con las piedras del monasterio medieval español cruzaron el océano, llegaron primero a Nueva York y después aquí a Miami, donde lo montaron de nuevo, piedra a piedra, en lo que se llamó entonces el mayor rompecabezas de la historia. Hoy ese monasterio es, aquí en Miami, una de las principales atracciones turísticas, un lugar, por cierto, que se utiliza también para celebración de banquetes, de bodas y donde se graban series de televisión o videoclips musicales. Primeramente es un lugar que me ofrece la iluminación y el drama que necesito para mis fotografías. La arquitectura es espectacular en el sitio. Susel es fotógrafa y varios días a la semana viene al monasterio para hacer las fotos de las famosas celebraciones de quinceañeras. Sesiones fotográficas que hoy generan la mayor parte de los ingresos del monasterio, donde también se exhiben armaduras, libros antiguos y numerosas piezas de gran valor. Y la pregunta surge inevitablemente:
¿Es legal haber traído todo esto aquí? Creo que fue ilegal, sí, porque nada está supuesto haber salido de España en esa época, pero me parece que pues, la época se prestó por las necesidades que habían. Nos dice también la portavoz del monasterio que desde España no se han reclamado las piezas porque habría prescrito el tiempo de reclamación de esta joya medieval, un edificio que es hoy el más antiguo de Estados Unidos. El caso de ese monasterio español en Miami es un buen ejemplo, pero hay muchos más. Esto que ven en la pantalla ocurría en 1958 durante el franquismo. Desmontaban piedra a piedra la capilla de San Martín de Fuentidueña en Segovia. Se la llevaron a Estados Unidos. Eran otros tiempos, no existía la misma conciencia de conservación. Vamos a hablar con María José Martínez, historiadora del arte de la Universidad de Valladolid. María José, las grandes fortunas estadounidenses, como veíamos, se habían fijado en España en los años 20, por ejemplo, el caso de Randolph Hearst. Hay casos de todo tipo, pero todo aquel que podía vendía ese tipo de bienes, desde vecinos hasta miembros de la Iglesia. Desde luego, porque el país era realmente rico en lo que se refiere al patrimonio artístico y había una gran demanda internacional. Entonces, ante la carestía de recursos, de medios, cuando llegaban ofertas que se estimaban suculentas, pues desde luego se aceptaban. Desde cabildos catedralicios, particulares, colecciones enteras salieron del país e incluso vecinos, sí, decíamos, porque, por ejemplo, en el caso de la venta de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, en este caso el trato se cerró con los vecinos del pueblo de Casillas, que eran los propietarios del terreno donde estaba enclavada la ermita. Entonces, realmente fue un verdadero festín en las primeras décadas del siglo XX. Quien tenía tesoros artísticos, cuando llegaba el capital, la verdad estaban dispuestos a venderlo. Eran ventas acordadas, pero ¿habría alguna posibilidad después de tanto tiempo de reclamar? Bueno, es que en lo que a las reclamaciones se refiere, desde luego que hay que tener muchísimo cuidado, porque veamos, no podemos incluir en un gran cajón desastre los expolios y los despojos artísticos, porque en ocasiones se trata de saqueos durante conflictos armados, en otras ocasiones pueden ser robos, en cuyo caso, desde luego es clara la necesidad de solicitar la restitución de tales piezas. Pero claro, cuando se trata de compras, de ventas, donde había claros intereses tanto por parte del comprador como por parte del vendedor de hacer un negocio, creo que hay que tener cierta cautela. En este caso hay que escuchar a los historiadores, hay que atender a las fuentes históricas y, en virtud de todo ello, desde luego adoptar decisiones. Hay una frase fantástica de Goya que señalaba: el tiempo también pinta. Quiere decir que cada obra de arte tiene la huella de muchas épocas, de todas las generaciones que han ido heredando ese bien. Nosotros, a decir verdad, somos transitorios en su existencia, por tanto hemos de procurar, nuestro principal objetivo ha de ser que se conserven las mejores condiciones. Esa ha de ser la prioridad. Y es lo que esperan de nosotros las generaciones futuras. María José Martínez, ¿sí? Universidad de Valladolid, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Telediario. Gracias. España es una gran potencia en patrimonio cultural. Aquí ven dos buenos ejemplos, la Dama de Baza y la Dama de Elche. Desde los años 80, la Ley de Patrimonio Histórico, entre otras cosas, favorece que los hallazgos arqueológicos se expongan cerca del yacimiento. Pero cada cierto tiempo las comunidades litigan entre ellas o plantean reclamaciones a la Administración central. La Dama de Elche es un ejemplo, está en Madrid, se cumplen 125 años de su hallazgo y Elche quiere exponerla en su museo. El hallazgo de la Dama de Elche en el siglo XIX. Ya se la conoce como la Dama de Baza. El de la Dama de Baza hace 50 años. La llegada del Guernica a España desde Nueva York. Son tres momentos fundamentales para el patrimonio histórico español. En eso hay acuerdo. En lo que no lo hay tanto es en el lugar donde se exponen esas obras de arte. Los ilicitanos e ilicitanas queremos conmemorar el hallazgo de la Dama con la Dama presente en nuestra ciudad, porque hay un vínculo invisible entre Elche y la Dama. La Dama de Elche ha vivido 1000 batallas, vendida a Francia, recuperada en el 41 a cambio de un lote de pinturas, instalada en el arqueológico y cedida en 2006 por 6 meses. Elche quiere tenerla cerca ahora, en el 125 aniversario de su hallazgo. Somos conscientes de que tiene una gran repercusión, tiene un fuerte impacto turístico.
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, es sensible a las peticiones de las comunidades autónomas, pero explica: existen colecciones que forman parte de museos nacionales que no se van a romper, pero sí se pueden prestar. Se recibe la petición, se hace un informe técnico y en función de cuál sea ese informe se procede, digamos, a ese préstamo o no. El Guernica de Picasso ha sido anhelado por el gobierno de Euskadi durante años. Ahora no está en la agenda, pero sigue habiendo peticiones pendientes. Los cuencos de Astroqui o documentos oficiales del Lehendakari Aguirre y el gobierno vasco en el exilio, incautados por los nazis, entregados a Franco y ahora en el archivo militar de Ávila. Son documentos que tienen que ver con la historia del gobierno vasco, que tienen que ver con la guerra civil y con el momento de la Segunda Guerra Mundial y que para nosotros históricamente son muy importantes. Las fricciones por el patrimonio artístico también se producen entre comunidades autónomas y llegan incluso a los tribunales, como el conflicto entre Aragón y Cataluña por los bienes de Sigena. Murcia también le pide a Cataluña el Ara Pacis Romana. Museos nacionales como el arqueológico, con más de 150 años de historia, tienen piezas de todo el país, pero desde la ley de 1985, que promueve que los hallazgos se queden en el territorio, son las donaciones y las compras del Estado la forma de enriquecer este museo. El Gobierno quiere que esas compras se repartan por todo el país. El patrimonio es responsabilidad de todos y a todos debe estar accesible, con un límite, que es precisamente la integridad de las colecciones y la integridad, digamos, el buen hacer para conservar las piezas. Sin olvidar que detrás de cada obra de arte, grande o pequeña, se esconden 1001 circunstancias que la han traído hasta nosotros. En los primeros años del siglo XX eran muchas las piezas expoliadas en nuestro país y algunas no eran pequeños tesoros, sino, como hemos visto, edificios desmontados, piedra a piedra. En un lugar de Burgos existe un palacio, como este que hemos reproducido, que se libró por los pelos de terminar en Estados Unidos. En la monumental villa medieval de Peñaranda de Duero, el Palacio de Avellaneda es uno de sus principales reclamos turísticos. Hoy en día podemos disfrutar de este bonito palacio gracias a que en 1923 fue declarado Monumento Histórico Nacional y eso hizo que William Randolph Hearst no se lo pudiera llevar piedra a piedra a Estados Unidos. Arthur Bain, agente de Hearst en España, quedó impresionado por la grandiosidad del edificio, hacía años ya expoliado, y por los tesoros que escondía en sus principales salones. En este palacio se mezcla el estilo plateresco con el estilo mudéjar. Los planes de compra de Bain quedaron desbaratados en 1925 al descubrir que el palacio contaba con la declaración de Monumento Nacional, protección poco habitual en la época. Un año después, en el 26, España prohibió la exportación del patrimonio, pero la primera gran ley reguladora de esa riqueza artística se gestó a partir de 1931. Se declararon en aquel momento mucho más de lo que se habían declarado desde el inicio del establecimiento del proceso y de la orden de declaraciones y el año 31. Fueron 731 los bienes preservados en el inicio de la Segunda República. Esa ley sentó las bases de la actual protección de nuestro patrimonio.